Esta es una historia real. Nadie me la contó. Me pasó a mí. Hace muchos años, cuando mis dos hijos mayores apenas tenían 2 y 3 años, y aún faltaba mucho para que naciera mi hijo menor, mi esposo y yo decidimos alquilar una casa más grande para que mi suegra pudiera vivir con nosotros. Era una mujer mayor que necesitaba cuidados especiales. Estuvo con nosotros hasta que falleció, unos años después. La primera noche que pasamos en esa casa, desperté en la madrugada porque escuchaba a un bebé llorar. Por instinto fui a revisar a mis hijos, aunque sabía que no era su llanto. El llanto sonaba como el de un bebé recién nacido, y mis hijos ya no lloraban así. Al verlos profundamente dormidos, busqué dentro de la casa, ya que el llanto era fuerte e insistente. Al no encontrar nada, regresé a dormir, pensando que tal vez era el bebé de algún vecino y que el eco me hacía escucharlo tan cerca. El problema fue que se repitió todas las noches. Nadie más en la casa lo escuchaba, ni mi esposo, ni mi suegra, ni mis hijos. Esto me confundía mucho. Incluso despertaba a mi marido en la madrugada para que lo escuchara, pero él nunca logró escucharlo. Él aseguraba que era mi mente jugándome una mala pasada. Decía que estaba nerviosa, que estaba cansada, que eran ideas mías. Con el tiempo, me acostumbré a que cada noche alrededor de las 2 o 3 de la mañana me despertaba ese llanto que siempre se escuchaba en la sala, nunca en las recámaras. Con el pasar de los días y las semanas, la vida se volvió un poco más complicada. Mis hijos, aunque no podían comprender del todo lo que estaba sucediendo, empezaron a decir cosas extrañas, como por ejemplo, que los juguetes se salían de sus recámaras en la noche. Y la verdad era que en la mañana sus juguetes aparecían en la sala o en lugares extraños, donde mis hijos no alcanzaban tan fácilmente, como si alguien más los hubiera estado manipulando. Claro que al ser niños, al principio, cuando me lo decían, pensaba que ellos mismos los habían dejado ahí y no se acordaban. Después, yo misma me daba cuenta que las cosas nunca estaban donde las dejaba, por más que estuviera segura de haberlas dejado ahí. Solo que, intentando encontrar una explicación lógica y haciendo caso a las palabras de mi marido, pensaba que tal vez yo lo había movido del lugar y al igual que mis hijos, no lo recordaba. Pero en mi mente sabía que las cosas no eran así. Necesitaba encontrar el origen del llanto del bebé, pero cada búsqueda resultaba en vano. Mis vecinos más cercanos eran una pareja de recién casados que acababan de comprar la casa que estaba detrás de la mía. Tenían viviendo menos de un año y aún no tenían hijos. Los de mi derecha tenían 10 años viviendo ahí. Conocían a la señora A solo de vista, pues venía únicamente cuando rentaba la casa. Los vecinos a mi izquierda dijeron que no la conocían, ya que tenían apenas 3 años viviendo en ese lugar y siempre veían gente diferente en esta casa, así que no sabían quién era el dueño. Y ninguno de mis vecinos tenía un bebé pequeño. La verdad, cual sea que fuese, parecía estar oculta bajo el tiempo y el olvido. Con el pasar de los meses, empecé a escuchar el llanto también de día. Era raro, no me daba miedo, solo tenía unas ganas inmensas de encontrar a ese bebé y consolarlo. Su llanto era tan desgarrador que me partía el corazón. Siempre le comenté a mi marido de ese llanto extraño, pero él insistía en que no escuchaba nada. La dueña de la casa vivía en una ciudad al norte del país, en la frontera con Canadá. Venía muy de vez en cuando. En realidad, solo venía cuando rentaba la propiedad y se regresaba casi de inmediato. Un día, aproximadamente un año después de que nosotros estábamos viviendo ahí, la señora A llegó. Estaba de vacaciones y fue a ver si todo estaba bien con la casa. Mi marido le dijo que sí. Le ofrecimos entrar, tomarse un café con nosotros o un refresco, a lo que ella agradeció, pero no quiso. Solo llegó hasta el patio y ahí nos pusimos a conversar un poco con ella, bajo la sombra del árbol central. Mi marido le dijo que todo estaba bien con la casa, y de pronto, al verme, supongo que recordó lo que yo le decía casi a diario, porque le dijo: disculpe si le pregunto, pero ¿usted sabe si en esta casa pasó algo con un bebé? ¿Si a alguno de sus inquilinos anteriores les pasó algo con un bebé? La señora A puso un rostro extraño y respondió: ¿por qué lo dicen? Y mi marido comenzó a explicarle: es que desde la primera noche que empezamos a vivir aquí, mi esposa dice que todas las noches se escucha a un bebé llorar en la sala, pero nadie más escucha nada. Después empezó a decir que también lo escucha de día. Yo creo que es su imaginación, pero uno nunca sabe. Por eso me atreví a preguntarle. Ella me miró y dijo: ¿es verdad? Y yo le dije que sí.
y le expliqué desde el principio todo lo que había experimentado desde que empecé a vivir ahí. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo que por primera vez iba a contar su historia. Empezó contándonos que hace aproximadamente 20 años en esa misma casa había fallecido su bebé de 2 meses. El bebé había nacido con una discapacidad motriz, estaba paralizado de la cintura para abajo, jamás podría caminar. Incluso nos contó que fue un embarazo sorpresa, ya que cuando nació su último hijo se había operado para no tener más bebés, y unos años después, en un chequeo médico, le dieron la noticia de que estaba embarazada, y después de varios estudios le dijeron que era un embarazo de riesgo ya que el bebé venía mal, y a pesar de que le dieron la opción de no tenerlo, ella se negó a perderlo. Nos comentó que cuando nació tenía una cuna en la sala para tener a la vista a su bebé siempre que ella estaba en la cocina o haciendo sus quehaceres. La señora A dijo que desde que nació su bebé, su marido siempre estaba preocupado y al pendiente del niño. Le preocupaba demasiado el futuro de su hijo, ya que por su discapacidad le decía a ella que su vida iba a ser muy difícil y que tenía miedo de pensar el día en que él o ella no estuvieran ahí para cuidarlo. Ella pensaba que su marido exageraba un poco su preocupación, ya que de una manera u otra sabía que su hijo saldría adelante, aunque le costara un poquito más de trabajo. También nos contó que días antes del fallecimiento de su hijo, su marido había muerto en un accidente. Lo atropelló un conductor que perdió el control de su troca y fue a estrellarse a la tienda de una gasolinera, justo cuando el marido de ella iba saliendo de dicha tienda. Recibió tremendo golpe, salió volando varios metros en el aire y no logró sobrevivir. A los pocos días del sepelio, ella luchaba por hacerse la idea de que ahora era viuda y trataba de seguir adelante con su vida, intentando sacar a flote a sus 5 pequeños hijos. Según nos contaba, después de que su esposo murió, empezaron a pasar cosas raras y sin sentido en su casa, como por ejemplo, encontraba al bebé debajo de la mesa del comedor o debajo de la cama de alguno de sus otros hijos, a veces hasta detrás del sillón, cuando se supone que no había nadie en la casa, solo ella y el bebé. Sus otros hijos ya estaban en edad escolar y preescolar. Y un bebé de 2 meses no podría salirse solo de la cuna y gatear hasta los lugares donde ella lo encontraba, porque en primera, aún no se podía voltear solo, y en segunda, su discapacidad no le hubiera permitido esos movimientos aunque hubiera sido un bebé más grande. Sabía que algo raro pasaba, pero no podía explicarlo, ya que las cosas pasaban en segundos. Ella volteaba, veía a su bebé dormido en la cuna, se volteaba a seguir cocinando o lo que fuera que estuviera haciendo, y a los 3 minutos volvía a voltear, y el bebé ya no estaba en la cuna. No lo había escuchado llorar, no había escuchado ningún ruido, nada. Al menos nada que explicara lo que estaba pasando. No logró encontrar ninguna explicación lógica en los días siguientes. Solo sentía que eso no estaba bien y tenía cierto miedo, pero no podía hacer nada más. Habló con su pastor y él le aconsejó orar por el descanso de su marido, por ella y por sus hijos. Y así lo hacía, pero las cosas extrañas no dejaban de ocurrir. Apenas habían pasado 12 o 13 días del fallecimiento de su marido cuando sucedió lo de su hijo. Dijo que ese día ella estaba cocinando normal. Pasaba un poco del mediodía. Sus hijos mayores estaban en la escuela. Se estaba empezando a adaptar a su nueva vida, sola, sin su marido y con 5 niños de entre 10 años y 2 meses. Cuando ella dice que de pronto escuchó la puerta principal abrirse, la cual se supone que estaba bien cerrada. No esperaba a nadie. Todavía no era hora de que sus hijos regresaran de la escuela y nadie tenía las llaves para entrar, así que fue y se asomó. Ella dice que vio a su marido ahí, de pie, en la entrada de su casa, quien a su vez la miraba fijamente. Dice que no supo cómo reaccionar, no se movió ni un milímetro, se quedó paralizada mientras veía a su marido ahí, de pie, casi frente a ella. Luego dice que lo vio caminar rumbo a la sala, acercarse a la cuna donde dormía su bebé y lo tomó en brazos. Ella estaba en completo shock, sin poder moverse, sin poder articular una sola palabra. Después de unos segundos o minutos, ella no lo sabe con certeza, lo vio caminar de nuevo hacia ella. Se detuvo y la miró fijamente por unos instantes. Dice que la mirada de su marido era de una gran tristeza, como si fuera a romper en llanto en cualquier momento. Dijo que su marido solo la miraba, en ningún momento le habló, no dijo ni una palabra, y de la nada empezó a caminar hacia la puerta principal, llevando consigo a su bebé dormido. A pesar de estarlos viendo salir de su casa, ella tardó en reaccionar y moverse, ya que sentía que su cuerpo no le respondía. Cuando pudo recuperar el movimiento, entró en pánico y corrió detrás de ellos. Jura que los vio cruzar el patio rumbo a la calle,
y antes de llegar al portón principal de su casa, cuando ella casi los alcanzaba, desaparecieron ante sus ojos. Se quedó unos momentos en el limbo, sin entender lo que acababa de pasar. Al volver en sí misma, de pronto corrió hacia adentro de su casa y fue a la cuna, y ahí estaba su bebé, dormido. Por un breve instante, pensó que todo había sido una alucinación, una jugarreta de su mente. Los días pasados habían sido realmente duros. Por estar inmensa en su pena y su dolor, casi no había comido bien, y de dormir ni hablamos. Al revisar a su bebé, se dio cuenta de que ya no respiraba. Intentó despertarlo, pero fue en vano. Entró en pánico, comenzó a gritar, cargó a su bebé y corrió al patio, luego a la calle, pidiendo ayuda a gritos. Los vecinos llamaron a la ambulancia y al llegar declararon al bebé muerto. Muerte de cuna, le dijeron. Nos contó que ella sentía volverse loca, no razonaba lo que estaba pasando. Y entre su inconsciencia, empezó a distinguir en el aire el olor a comida quemada que venía de su casa, pues jamás quitó la comida de la lumbre y con todo lo que pasó, menos se acordó. Supone que alguno de los vecinos fue quien apagó la estufa. Sepultó a su bebé 2 semanas después de haber enterrado a su marido. Luego dijo que empezó a escuchar a su bebé llorar por las noches, que al principio lo buscaba. El llanto se oía en todas partes, pero más en la sala. Cada noche, cada madrugada, cuando por fin lograba conciliar el sueño, el llanto de su bebé la despertaba. No podía dormir, no la dejaba dormir. Luego, con el pasar de las semanas, lo empezó a escuchar también de día. Lo buscaba, sabiendo que no lo encontraría. Por momentos llegó a pensar que se estaba volviendo loca, ya que ninguno de sus otros hijos escuchaba nada. Ella no pudo soportarlo más y decidió abandonar la casa donde había sido tan feliz y tan triste a la vez. Decidió poner tierra de por medio, irse a vivir lo más lejos posible con sus 4 hijos, sin nada más que la poca ropa que pudiera meter en las maletas y rentar la casa que su marido le había dejado. Cuando ella nos contó su historia, dijo que ya habían pasado 20 años de eso, y que por eso venía pocas veces a la ciudad y menos aún a la casa. Que no soportaba entrar en su propia casa, porque siempre escuchaba el llanto de su bebé. Y sí, recordé que cuando fuimos a ver la casa para rentarla, fue su hija la que nos mostró la casa, y ella se quedó en el patio esperando. No recuerdo qué pretexto utilizó, pero ella se quedó fuera, mientras su hija nos enseñaba la casa por dentro. También nos dijo que por eso siempre la había rentado, porque aunque quería, tampoco podía deshacerse de esa casa, ya que era lo único que le había dejado su marido, y que esa era la primera vez que alguien más, aparte de ella misma, escuchaba el llanto de su bebé. Nadie, nunca, en los 20 años que llevaba rentando la casa, alguien se había quejado o había mencionado siquiera escuchar el llanto de un bebé. Incluso me dijo que, sinceramente, llegó a pensar que estaba loca o que su mente le jugaba malas pasadas, porque aunque nada tuvo que ver con el fallecimiento de su marido ni de su hijo, sí sentía cierta culpa o quizá tenía algún trauma por las pérdidas tan cercanas. Nunca lo comentó con nadie más que con sus propios hijos, para evitar que la maljuzgaran. Llegó a pensar que era tanto su dolor o su incapacidad de resignarse ante la pérdida que por eso creía escucharlo llorar. Así transcurrió su vida, hasta que llegué yo y supo que no era ella la que alucinaba. La señora A dijo que para ella fue un alivio saber que alguien más escuchaba a su bebé llorar. De esa manera confirmaba que no estaba loca, ya que en el fondo siempre dudó de sí misma. Para mí esto explicaba muchas cosas, pero seguía siendo aterrador. La señora A se quedó toda la tarde con nosotros. Lloró mucho y me agradeció a mí por quitarle de encima una carga que no había compartido con nadie. Al día siguiente se fue, regresó a su casa en el norte del país, y mi marido por fin me creyó. Aunque él y toda la familia siguieron sin escucharlo, ahora, cuando yo lo mencionaba, al menos me creían. Después de esa conversación, aunque el llanto del bebé seguía siendo algo inquietante, también sentía una conexión con la historia del lugar. Siempre me preguntaré por qué ninguna otra persona que vivió en esa casa mencionó jamás escuchar al bebé llorando. Tal vez sí lo escucharon, pero tenían miedo de ser juzgados locos, o simplemente nadie pudo escucharlo como yo lo hacía. A estas alturas nunca lo sabré. Esa no fue la única experiencia extraña en esa casa, pero fue la más significativa. Seguimos viviendo ahí un año más, antes de cambiarnos a una casa más grande. No volví a saber nada de la dueña, y aunque han pasado 17 años desde que nos mudamos de ese lugar, incluso mi marido también falleció, debo decir que las pocas veces que llegué a pasar frente a esa vieja casa, no pude evitar recordar ese llanto. Sinceramente ignoro quién vive ahí ahora,
y si han experimentado lo mismo que yo. Es algo de lo que jamás estaré segura.